Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM. Yo estudié canto en la Universidad de Guadalajara, pero antes de eso ya había estudiado piano y guitarra, ¿no? Obviamente, pues al ser de Nogales, Sonora, y haber crecido aquí toda mi infancia, pues estudié con las oportunidades que había aquí locales, que igual estuvo padre porque me enseñaron a leer música, un poco de técnica, pero por ejemplo formación en guitarra fue con boleros y con música popular mexicana, rancheras, etcétera. Y luego en la universidad, pues ya estudié canto. Y de ahí yo realmente siempre estuve componiendo desde chamaca. Después estudié un curso de composición en Berkeley, en línea. Y ya, o sea, esa ha sido mi formación. Y la verdad, siempre digo que la calle es muy curioso. Hay personas que me citan en sus tesis y así, pero en realidad yo no terminé la uni, pues yo me salí en el sexto semestre por temas de salud mental y así. Y me dediqué a escribir, escribir, escribir y siento que mi formación mucho ha sido también pues la vida, ¿no? Las cosas que me ha tocado experimentar, subirme a muchísimos escenarios y leer mucho. Siempre he sido muy autodidacta en muchos, no solo en la música, sino en muchas de las cosas que me interesan. Soy cantautora, me considero pues cantante, compositora, productora, arreglista también porque hago los arreglos de mis discos. Llevo haciendo música toda la vida desde que me acuerdo y componiendo también. Tuve por ahí una banda de rock cuando estaba en la universidad. Después empecé a hacer mi proyecto solista y al principio cantaba mucho como sobre salud mental y así. Y después empecé a fijarme, digamos, un poco más hacia afuera, ¿no? Las cosas que me rodeaban. Mi ex esposa estudiaba un doctorado en ciencias sociales y me tocó estar en una clase de otredad y género, porque justo me invitaron a cantar en esa clase. Y solamente fui oyente como por 3 días. Esto fue en el 2014. Y ahí como que entendí muchas cosas de las que justo yo ya como que pensaba, sentía, de cómo habían criado distinto a mis hermanos y a mí. Y fue que empecé a escribir música más como que con otras temáticas, ¿no? O sea, con temáticas justo feministas, LGBT, etcétera. Después empecé a producir, decidí en el 2016 producir mi primer material, digamos, de estudio profesional, que se llama Septiembre, y ahí va la cumbia feminazi. Pero la cumbia feminazi la mostré antes porque siempre yo grababa videos y los subía y resonó mucho pues, con las comunidades feministas de América Latina. Y de ahí seguí produciendo una canción que se llama Querida Muerte, que produje en Argentina y también, ¿no? O sea, resonó también con que en las marchas me empecé a dar cuenta que también la ponían. Luego produje mi disco Resister, que es un disco hecho con colaboración con 27 mujeres, dos personas no binarias, y lo produjimos en Nueva York con una beca de la ciudad y he estado en varios escenarios pues que considero importantes, ¿no? Y sobre todo si vemos desde dónde vengo, o sea, yo aquí en Nogales, Sonora, veo a mi alrededor y entiendo por qué, por ejemplo, mamá y papá no querían que estudiara música, ¿no? Como que no se ve de dónde puede vivir un músico, solamente vemos personas tocando en restaurantes y así, que está bien, pero que tampoco era mi tirada. Y, ajá, he tocado en el Lincoln Center en Nueva York, en el Guggenheim Museum, en el Cantoral en la Ciudad de México, abierto, justo abrir una exposición de Frida Kahlo, que ha sido la expo más grande de Frida en salir del país. Francia, en Italia, pues, en foros más pequeños. En Argentina, hice una gira pequeña en Argentina. Y he tenido música licenciada ahora mismo en películas a nivel nacional, en México. Y también compuse música original para Disney, WeTransfer. En fin, de a poco he ido moviéndome ahí de manera independiente y autogestiva. Pues sí, ese más o menos ha sido mi carrera. Empezó en el 2000, digamos formalmente. Parece raro decir que empecé en el 2016 porque llevo toda la vida haciendo música, toda la vida escribiendo canciones. En la prepa pausaban las clases para que yo cantara una canción. O sea, realmente ha sido algo de toda la vida, pero pues formalmente lo primero que publiqué fue en el 2017. Para mí, lo más importante que tiene la música es que tenemos una conexión, ya como especie, yo considero que tenemos una conexión con la música y lo hemos visto como en diferentes partes del mundo suceden o sucedieron cosas similares, ¿no? En cuanto a ritmos y pues esa onda como de percusiones, de tener una necesidad de expresión musical. Y entonces creo que la música es muy generosa
en ese sentido, ayuda a que los mensajes se transmitan de manera, pues sí creo que más amistosa, ¿no? Que quizá, no sé, otros medios, ¿no? Lo escrito, etcétera. Y también es un medio que viaja mucho, es decir, las personas en nuestra cultura, la música tiene un valor como muy alto, ¿no? Casi todo el mundo escucha música y hay muchas oportunidades de hacerlo también, ¿no? O sea, rumbo al trabajo, justo en conciertos, en la radio, en internet, en todos lados, mucho más que, no sé, la pintura, la escultura, incluso la literatura, ¿no? Que sabemos que no, hay muchos territorios que no tienen un índice electoral alto, etcétera. La música es algo que siento que sí es como muy universal y muy al alcance, pues. Entonces, también creo que la melodía, por ejemplo, tendemos a recordar, a hacer las cosas más memorables. Una herramienta en la cual apoyarse, importante para hacer las cosas memorables, digeribles, amistosas, aun cuando estás diciendo temas que hay personas a las que les cuesta, ¿no? O sea, yo tengo canciones que justo hay hombres que sé que son, pues sí, más bien machirulos, que me han dicho, ay, gracias por decir esta cosa de esta manera, ya entendí. Y para mí ese ya entendí, sé que con un discurso, con una conversación, a lo mejor hubiese habido como más resistencia, pero sé que el hecho de que fue con una melodía, con un ritmo, con la rima, con todos estos elementos que tiene la canción, que gracias a eso pasa más fácil el mensaje. No sé, se me ocurre la primera marcha lencha, que soy comité de la marcha lencha en Ciudad de México, parte del comité. Pienso que cuando tuvimos justo después de una marcha, un evento cultural, por ejemplo, ¿no? La música fue parte de ese escenario y creo que permite crear espacios de convivencia, ¿no? Y sabemos que mucho, pues, de esa incidencia tiene que ver con la unión, con la organización. También muchos de los movimientos sociales históricamente han tenido hasta géneros representativos ¿no? O sea, pienso en el punk o en la música así como Flower Power, la nueva canción latinoamericana, la música popular brasilera durante la dictadura, en fin, ¿no? O sea, los ejemplos son vastos de cómo se transmiten mensajes a través de la música y de cómo también a veces sirven como himnos esas canciones, ¿no? Que movilizan a las personas. Sí, tengo pues muchas compañeras que estamos en esto, que sé que sus canciones suenan en las marchas. Pienso que es bien importante y que es como es una fuerza movilizadora, también es una cosa que da pilas, ¿no? Es una cosa que cuando estás justo en una marcha o en una manifestación, hace poco liberaron unas presas políticas en la Ciudad de México y una compa me mandó un video que habían puesto la cumbia feminazi, o sea, es algo que enaltece el espíritu, ¿no? En todos los sentidos, que también invita a la reflexión y que por eso me parece importante como para hacer comunidad. La cumbia feminazi, me da mucha risa contar esta historia porque es como que la letra cuenta la historia, pues, o sea, fue un incidente de YouTube, de troleo, donde yo vi un comentario como tan espantoso que no me pude quedar callada y lo comenté, y me comentó y lo comenté y me comentó, y en un punto me dijo feminazi, y yo así de, "Ugh", y ahí quedó, y ya, dejé de comentar. Y me quedé, pero sí me quedé picada porque, pues creo que seguramente me habrán dicho en mis espaldas, pero nunca me habían dicho en mi cara, ¿no? Entonces dije, ay, ¿por qué me molesta tanto? Y empecé así, realmente no había conocido bien el origen de la palabra ni nada. Cuando lo empecé a buscar, sí lo había escuchado, obviamente, pero no conocía el origen ni nada. Y empecé a buscar, yo escribo pues mucho por catarsis, mucho por entenderme, por buscar otros ángulos de ver las cosas, de decir las cosas. Y al final decidí simplemente hacer como una crónica de lo que había pasado y por qué me parecía ridícula esa palabra. Y terminó, me acuerdo que mi ex esposa me decía, grábala, grábala. Y yo, ay, sí, después siempre tengo una lista de canciones que quiero sacar y mostrar y producir. Y me dijo, no, no te esperes, grábala. Como que se emocionó tanto por ella que me dijo, grábala. Y sí, pues la grabé y la subí como cualquier otra canción. Y fue que inesperadamente para mí, la verdad, resonó muchísimo sobre todo en México, Argentina, España en ese momento. Ahora más en Chile, digo, pues las redes sociales muestran las estadísticas, ¿no? Ahí. Y para mí es siempre como una sorpresa
y muy grata además ver que, por ejemplo, no sé, en Cananea, que es la ciudad donde creció mi papá, la ponen en marchas. Y lo mismo con Querida Muerte. Querida Muerte es una canción que escribí. Siempre digo que siento que la escribí a lo largo de mi vida, porque aunque no la escribí realmente a lo largo de mi vida, son vivencias de toda la vida que expreso ahí. Por ejemplo, el hecho de que mi mamá me decía cuando yo salía en la prepa, me decía, no te tomes nada que te den, que esté abierto, ¿no? O sea, si te tomas una cerveza, que te la den cerrada. No tomes tragos preparados, en fin. También yo notando cómo criaban distinto a mi hermano que a mí, a mis hermanos que a mí. Obviamente el andar por la calle a solas como morra es muy distinto, sobre todo de noche. En fin, toda esa serie de eventos que ya conocemos, que creo que no tengo que nombrarlos uno por uno, ¿no? O sea, el acoso callejero, la violencia de género, los puse en un solo pedazo de papel, digamos, ¿no? Y eso fue, fíjate, a partir de que una pareja con la que estaba relacionándome en ese momento, que era de Puerto Rico, me platicó sobre que había habido 3 feminicidios en San Juan el mismo fin de semana. Entonces yo le dije, las cifras en México, y empezamos a hablar de ese tema. Y al final me di cuenta que no importa dónde estés, ¿no? O sea, ser morra es más o menos lo mismo, ¿no? Pasamos por ciertas opresiones. Obviamente, no todas, hay muchos temas interseccionales ahí, pues, raciales, de clase, de muchas otras cosas que nos atraviesan distinto, pero sí en tema de violencia. De peligro en las calles, etcétera, pues hay algunas cosas en común. Y así fue que escribí Querida Muerte, ¿no? O sea, como a partir de esa experiencia, digamos, con alguien que me estaba relacionando. Y recuerdo que se la mostré a mi mamá, fue de las primeras personas que la vio y como que se soltó llorando y me dijo, wow, esta canción es muy poderosa. Después la produje en Argentina, eh, con un grupo de morras también que cantan ahí los coros de No Nos Maten. Para mí también ha sido inspirador el movimiento de las morras argentinas y sé que ha influido, ¿no? En otros movimientos a nivel latinoamericano, por seguro. Y bueno, esas son las historias de la cumbia feminazi Querida Muerte. Sí creo que falta muchísimo también, o sea, tampoco creo que sea ser sorpresa, o sea, creo que tienes que estar muy mal para no verlo, muy viviendo en otra realidad. Y creo que también es el caso, fíjate, un festival aquí en Sonora que le pusieron de nombre Sonoro y que nos reíamos porque decíamos, güey, no mames, hasta cambiaron el nombre del estado para hacerlo masculino, ¿no? Y eran puros vatos, puros, no había ni una sola morra en el cartel, ¿no? Veo yo los carteles en México y pues falta muchísimo, ¿no? Hay veces que hay carteles de festivales que todavía tienen solamente una, dos morras y que son, digamos, no por demeritar, es un gran trabajo lo que hace cada quien y entiendo el esfuerzo que conlleva, pero pues cuando ves a la misma persona en todos los carteles, pareciera como si no tuvieran de dónde escoger, ¿no? O sea, cuando hay muchísima gente haciendo música importante, personas que han trabajado conmigo me han dicho que han rechazado mi propuesta porque la consideran demasiado activista, demasiado feminista, demasiado transgresora, o sea, así tal cual. Incluso he tenido quien me diga que trate de hacer otro tipo de música por lo mismo, ¿no? Y pues para mí es como muy ofensivo, ¿no? Eso es como de, güey, no entendiste nada. Fíjate que cuando grabé Resister, que es mi primer disco de larga duración, me di cuenta de la diferencia que hace el vibe, o sea, el ambiente que hay trabajando entre morras, específicamente con mi ingeniera de audio, lo noté desde el primer momento. Que además estaba embarazada de 8 meses cuando hicimos ese disco y me dijo, yo me comprometí a hacer este disco, lo quiero hacer, y yo así de segura. No sé, era muy distinto, ¿no? O sea, hasta para pedirle un cambio en una mezcla, esa confianza que la sentía comparado con haber grabado en otras ocasiones, era muy distinta, ¿no? O sea, era como mucho más, pues sí, horizontal. Hay muchas personas que tienen curiosidad, ¿no? O sea, curiosidad acerca de cómo empezar y a las morras nos meten mucho esta idea de tú no sabes, tú no puedes, tú no tienes nada que decir, tú no vales, tú lo vas a hacer mal, tú, o sea, por todos lados nos llega este bombardeo de información, ¿no? A ti te falta tal cosa para ser digna de,
en fin, ¿no? O sea, desde la publicidad hasta los contenidos que consumimos, etcétera. Y para mí algo bien importante fue empezar por algún lugar, ¿no? Y creo que un buen testamento de eso, pues justo es la Combi Feminazi, que fue un video que grabamos en mi cocina con el micrófono que tenía, ¿no? No tuvo mayor producción. Después, justo estaba en planeación de hacer un disco, pero la versión que circuló en primera instancia fue una versión acústica con pura guitarra y voz. Y siempre me gusta decir como empieza con lo que puedas y tengas y también con tu verdad, ¿no? Yo creo que lo más importante es como conocerte y saber qué es lo que tú quieres decir y la constancia, ¿no? O sea, en todas las artes, en todas las chambas, pero en las artes en particular creo que tienes que ser muy, muy perseverante y, y bueno, estar siempre checando contigo de qué manera has cambiado. Yo, por ejemplo, he cambiado mucho en mi visión musical, mi visión de la vida, cada vez más. Cuando empecé sentía que quería como que representar un movimiento. Ahora me doy cuenta que las vivencias son tan distintas que solo puedo representarme a mí y si hay quien se sienta paralela a mi vivencia, pues inevitablemente se verá impactada de alguna forma chida por lo que yo hago, ¿no? O sea, y también saber que tener un micrófono enfrente implica responsabilidad porque hay quien te escucha y quien absorbe esos mensajes, ¿no? Y los replica de alguna manera. Me ha tocado ver que cada vez hay personas, pues sí, como morras de secundaria, de prepa que están en las marchas, que se apoyan mucho en el trabajo que hacemos para formar opiniones y que hay personas también que han llevado discursos antiderechos humanos y que eso también tiene impacto en esas pues, mentalidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que diría. Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM.